Buenas noches, a Paranoia. ¿Alguna vez sentiste que algo te miraba cuando estabas muy solo? Bueno, esta historia empieza con un viaje cualquiera y termina con algo que nadie se podría explicar. Todo comienza con Brian, un chico de 21 años que es de Perú, natural de Huancayo. Estaba cansado de su rutina, de los mismos lugares, las mismas caras, y decidió hacer algo diferente o distinto. Él partió a la capital Lima por una semana, con la excusa de visitar a su primo, pero en el fondo solo quería despejarse. Llegó un lunes por la mañana en un bus, con su mochila, su casaca negra y su celular medio rajado. Su primo no estaba en casa por unos días, así que Brian decidió quedarse en un hotel barato en el centro de Lima. Lo encontró por internet. Hostal Santa Julia. 35 soles estaba la noche, con un desayuno incluido. No se veía mal en las fotos, pero ya sabemos cómo son esas cosas. Apenas llegó, notó que la zona era medio movida. Gente rara por ahí. Un viejo que lo miró sin parpadear desde la esquina, y un gato negro que cruzó corriendo justo cuando él entró al hostal. Pero él, como todo buen curioso, no le dio bola. Le dieron la llave de la habitación 405. El recepcionista, un tipo flaco con ojeras marcadas, le dijo sin mirarlo: "No hagas bulla en la noche. Señor, acá los vecinos son sensibles". Brian pensó que se refería a gente mayor o algo así. Subió por el ascensor, que se demoraba una eternidad, y llegó a su piso. La habitación era simple: una cama, un escritorio viejo, una tele chica y apenas funcionaba. Un espejo en la pared que parecía más antiguo que el hostal mismo. Cuando cerró la puerta, sintió un frío raro, como si hubiera abierto un refrigerador, pero estaba cansado. Así que se tiró en la cama, se puso audífonos y se quedó dormido. Esa noche se despertó a las 3:13 de la mañana. Todo estaba oscuro, no había luz en el pasillo y su celular no prendía. Se sentó en la cama, confundido, y de pronto escuchó un golpe seco en el techo, como si alguien caminara allá arriba, pero él estaba en el último piso. No podía ver nadie encima. Miró al espejo y ahí fue cuando empezó todo. Brian se quedó mirando al espejo. Había algo raro, no su reflejo, sino lo que estaba detrás del reflejo. La habitación estaba en penumbra, pero en el espejo se veía una silueta parada en la esquina, justo al lado del escritorio. Una figura quieta, no se movía, no respiraba, no tenía rostro, pero estaba ahí. Volteó de golpe. Nada. El escritorio estaba solo, la silla vacía. Tragó saliva, volvió la mirada al espejo y ya no había nada. Pensó que quizá estaba alucinando, que el cansancio o el viaje le habían jugado una mala pasada. Se echó de nuevo, pero no logró dormir. A la mañana siguiente, bajó a recepción para comentarle al recepcionista, entre risa incómoda, que había sentido algo raro en la noche. El recepcionista, sin dejar de mirar su pantalla, le respondió: "No es la primera vez que lo dicen, señor, pero la 405 casi nunca la usamos. Estaba cerrada hace semanas". "¿Cómo que cerrada? Si yo estoy ahí", dijo Brian, medio confundido. "Sí, pero justo anoche la abrieron de emergencia. No había más habitaciones", respondió el recepcionista, ahora mirándolo con cara seria. "Solo duerma tranquilo y no le preste atención a esas cosas". Brian no insistió. Salió a caminar por la ciudad. Trató de distraerse.
pero en la cabeza le daba vueltas eso de que la habitación estaba cerrada. ¿Por qué? ¿Pasó algo ahí? Esa segunda noche intentó relajarse, puso música, vio videos, se sirvió una botella de agua y dejó la luz del baño prendida. Pero apenas se acostó, volvió a sentir ese frío raro. Esta vez no venía del aire, venía de adentro, como si algo estuviera observando desde dentro del cuarto. Eran las 2:47 de la mañana cuando escuchó un pequeño sonido en la pared. Luego otro y otro más. No era el típico ruido del edificio. Era como que si alguien estuviera raspando la pared con uñas largas. Se levantó con el corazón latiendo fuerte. Fue al baño. Se echó agua en la cara. Volvió a mirar el espejo. Estaba empañado. Pero lo que vio no era vapor común. Había una frase escrita en el espejo. ¿Ya estás dentro? Ahí sí, se asustó de verdad. Salió de la habitación, bajó por las escaleras corriendo, pero el pasadizo parecía más largo de lo normal, como si nada acabara. Cuando por fin llegó a la recepción, estaba vacía. Ni un alma afuera. Todo seguía oscuro, como si la ciudad se hubiera apagado. Subió de nuevo, esta vez por el ascensor. Pero cuando las puertas se abrieron, no estaba en el cuarto piso, estaba en un pasillo completamente distinto. Las luces titilaban, las puertas estaban abiertas y se escuchaban susurros en quechua, voces antiguas, rezos lejanos. Al fondo del pasillo estaba la 405, pero la puerta estaba entreabierta y algo lo llamaba desde adentro. Brian no quería entrar. Sentía en los huesos que si cruzaba esa puerta, no iba a ser el mismo. Pero algo, una especie de fuerza, lo jalaba. Caminó paso a paso, sin darse cuenta que el pasillo atrás desaparecía. Solo quedaba esa puerta, esa entrada, ese maldito cuarto. Cuando cruzó el umbral, la habitación era distinta. No era la 405 que había dejado. Las paredes estaban cubiertas de moho y el colchón estaba viejo, abierto, con lo que parecían plumas de palomas muertas. Las cortinas estaban rasgadas y había marcas de garras en la madera. Pero lo peor era el espejo. Ya no estaba colgado, estaba en el suelo y reflejaba algo que no coincidía con lo que había en la habitación. En el reflejo se veía una mujer sentada en la cama, de espaldas, con el cabello larguísimo y negro, cayéndole como una sábana oscura. Brian giró. En la cama no había nadie, pero en el espejo, la mujer empezó a voltearse, y él no podía dejar de mirar. Cuando por fin se vio el rostro de la mujer, sintió un golpe helado en el pecho. No tenía ojos, solo cuencas vacías, con sangre oscura y chorreando, y una sonrisa torcida que se le había estirado más y más, como si la boca se hubiera abierto hasta tocar las orejas. Brian quiso gritar, pero la voz no le salía. Retrocedió, tropezó con el borde de la cama, cayó, y al levantarse, ya no estaba en la habitación. Ahora estaba en una especie de campo abierto, oscuro, rodeado de árboles, pero podía ver a lo lejos el letrero del hotel, como si lo estuviera viendo desde afuera del mundo real, desde un plano distinto. A lo lejos, la silueta de la mujer lo observaba. De pie entre los árboles, no se movía, solo miraba, y de pronto, con un movimiento seco, levantó el brazo y señaló hacia él. En ese momento, Brian sintió como si todo el peso del aire lo aplastara. El suelo se abrió bajo sus pies y cayó por segundos que parecían horas, hasta que despertó, sudando, temblando, otra vez en la cama. Eran las 5:13 de la mañana. El reloj titilaba, la puerta estaba cerrada. Todo parecía normal, pero en su brazo
tenía una marca. 3 líneas largas, como de garras, recién hechas. Se largó del hotel sin mirar atrás, pidió su dinero de vuelta. Nadie le explicó nada. Nadie quiso hablar del tema, pero desde esa noche, algo cambió. Porque a veces, cuando se mira al espejo de su cuarto, nota una figura detrás de él, siempre de espaldas, siempre esperando. 2 meses después, Brian ya no era el mismo. Se había mudado, cambiado de ciudad, incluso de nombre. Había intentado rehacer su vida, pero el pasado lo seguía como una sombra. Cada espejo, cada reflejo, se había vuelto su enemigo. Tapaba los espejos de sus baños, evitaba los ascensores con paredes metálicas, hasta se quitó la cámara frontal del celular. No soportaba la idea de verse, algo más, ahí. Un día, mientras revisaba unos archivos viejos en su laptop, encontró una foto que no recordaba haber tomado. Era una selfie en su habitación actual, pero con un detalle brutal. Detrás de él, reflejada en la ventana, estaba ella, la misma mujer, cabello negro, larguísimo, sin ojos, sonriendo. El archivo no se podía borrar. Cada vez lo eliminaba. Volvía a aparecer en otra carpeta, pero lo peor vino después. Una madrugada, mientras dormía, el sonido de notificaciones lo despertó. Su laptop abierta, su canal de YouTube, el que había cerrado meses atrás, había subido un video, sin título, sin descripción, solo la imagen estática de su rostro dormido y al fondo, la mujer parada frente al espejo. El video no se podía bajar, ni él lo había subido. Nadie sabía cómo llegó ahí. Hoy, el canal sigue en línea. El video también. Y dicen que, si lo ves en la madrugada y pausas justo en el segundo 4.05, puedes ver cómo ella levanta la mano y te señala. El canal estará en los comentarios.